Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios, el programa en el que hablamos de campo, producción agropecuaria, alimentos, comercio internacional, transporte. Hola Emiliano Gali, ¿cómo estás? Cristian, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Vamos al mundo hoy? Vamos al mundo de los alimentos, de las exportaciones, de la producción local. Vamos a hablar con un especialista, por varios motivos especialista. Primero porque trabajó en la función pública mucho tiempo, fue agregado de la Argentina, agregado agrícola de la Argentina, en el mercado más importante para la exportación de alimentos argentinos, que es la Unión Europea. Ahora está abocado a la consultoría, está ahora en la rama privada, pero conoció y estuvo en los momentos más importantes de la negociación que sigue en pie entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Nos referimos a Gustavo Idígoras. Y le vamos a preguntar un poco en qué situación se encuentra este acuerdo, que tiene una particularidad. La Argentina y el Mercosur, obviamente, está llamado a ser el proveedor de alimentos del futuro para el mercado comunitario, ¿no? Pero se encuentran con las trabas y el proteccionismo europeo en lo que tiene que ver con alimentos y producción agrícola, producción agropecuaria. La Unión Europea impone unas trabas importantes para los productos del Mercosur y viceversa en lo que tiene que ver con servicios y productos industriales, ¿no? El Mercosur también protege lo suyo, sobre todo Brasil, que es la potencia del Mercosur, ¿no? Entonces tenemos la situación de un mercado en desarrollo como el Mercosur, con una agricultura desarrollada, y un mercado como el europeo, que está totalmente desarrollado, pero con una agricultura subdesarrollada, ¿no? Claro, y además que la Unión Europea, las trabas que impone son a los productos de mayor grado de desarrollo, a los alimentos, es decir, prefiere proveerse de las materias primas para industrializarlo dentro de su territorio y impone aranceles más altos a la entrada de los productos de los alimentos. Entonces muchas veces cuando acá en la Argentina se dice, bueno, hay que producir con mayor valor agregado, como si la responsabilidad fuera de los productores, muchas veces no se ve que también hay países que orientan su política comercial justificadamente o no. Eso es otra discusión. Termina determinando qué es lo que puede producir uno, ¿no? Porque la Argentina puede producir alimentos con mucho valor agregado, pero no exportarlos a la Unión Europea, ¿no? Claro. Que es donde tal vez hay mayor demanda y se paga mayor precio, ¿no? Japón quizás paga muchísimo más, pero anda a entrar a Japón, ¿no? Claro. Podés estar 5 años hablando y negociando y demás, que vas a tardar muchísimo, ¿no?, para llegar a esa vía. Y bueno, la Unión Europea, por volumen, por demanda, por necesidad, importa alimentos, pero con condiciones. Y estas condiciones son las que se pretenden zanjear en el acuerdo con el Mercosur. Claro. Pero y además, fíjate que además de los acuerdos comerciales, ahora están apareciendo en los últimos años, con el aumento de una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, de una conciencia ecológica, están aumentando las exigencias ambientales. Y ese es otro punto. Ese es otro punto clave. Ese es otro punto porque tal vez la Unión Europea viene después de definir la posición de lo que se pretende, sentarse o presentar su oferta con el Mercosur y viceversa, y empezar a negociar. La Unión Europea puede aparecer con una postura, supongamos, bueno, ok, bajamos los aranceles o disminuimos las trabas para el ingreso de alimentos del Mercosur. El Mercosur dice, bueno, bárbaro, nosotros bajamos nuestras trabas industriales, se firma el acuerdo, todos felices y contentos, y después te encontrás con que los supermercados o los grandes distribuidores privados europeos tienen sus propias políticas de compra. Entonces empiezan a exigir, bueno, sí, al margen de lo que dice la Comisión Europea o el comisario agrícola para el ingreso de alimentos, nosotros exigimos esta etiqueta que tiene que tener este símbolo que dice que... Claro, que tienen que decir que la carne que estamos comprando se produjo en el campo tal, de una vaca que nació tal día. Su huella de carbono hasta que llegó, desde que sale del puerto de Buenos Aires o el puerto de Santos hasta que llega a Hamburgo, ponele, su huella de carbono es tal. Tienen que decirlo porque si no, no entra. Claro. Entonces, mucho acuerdo, pero al final no termina ahí la cuestión, por lo menos para los exportadores del Mercosur de alimentos, ¿no? Es todo un tema que ya no es una moda, o sea, no es una tendencia, no es algo de responsabilidad social empresaria, no, el tema de la huella de carbono, del cambio climático y de cómo la producción puede llegar a afectar estos temas, no es algo que sea
es diferenciador tampoco, es algo que llegó para quedarse, tarde o temprano los gobiernos lo van a imponer, siempre son los privados los que llevan la delantera, como fueron los privados en materia de certificación, ISO, en materia de certificación medioambiental, después van a ser los gobiernos los que lo impongan. Llegó para quedarse y ahí está el problema con la Argentina, está lejísimo de la Unión Europea, está lejísimo de los mercados que consumen, ergo su huella de carbono es mayor, con lo cual la pena o la penalidad que le pueden llegar a imponer es bastante alta, ¿no? Bueno, si te parece, Emiliano, hablamos con Gustavo Idígoras de estos temas, le vamos a preguntar a él qué puede hacer la Argentina en esta materia, después del corte. Ya volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios con Gustavo Idígoras, ex agregado agrícola de la Argentina en la Unión Europea, hoy consultor privado. Gustavo, buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo ves la situación que comentamos en la apertura del programa respecto de, hablemos primero del acuerdo, ¿no? Mercosur-Unión Europea? ¿Cómo lo valorás vos el estado actual? Las negociaciones se reactivaron hace 2 años con un objetivo político de alcanzar un acuerdo este año. Esto va a ser imposible, el acuerdo no se va a alcanzar. No se llega allá en 2011. Es imposible porque hay problemas políticos en el Mercosur y enormes problemas y presiones en Europa. El lobby proteccionista agrícola empezó a trabajar, hay más de 10 países europeos que están en contra del acuerdo y particularmente Francia, que además ya aclaró que tiene elecciones y que no quiere ninguna perturbación política en el marco de su campaña electoral Sarkozy. Por lo tanto, no prevemos que para este año haya algún tipo de acuerdo. Es muy probable que sí, el próximo año, a mitad de año, se llegue a un tipo de entendimiento, que indefectiblemente va a ser beneficioso para el sector agroindustrial argentino, por lo que ustedes planteaban. La Argentina tiene un objetivo de vender más y vender más caro los productos que tiene, pero particularmente de procesarlos en el país. Entonces, una de las formas de hacerlo es bajando las barreras arancelarias, los altos aranceles. No podemos pagar por una mermelada 100% de arancel en Europa, por los cornflakes que se pueden hacer en Argentina para alimentar a todos los niños en Europa, pagar 170% de arancel, por las pechugas de pollo congeladas, más de 2 euros el kilo de arancel de importación. Entonces todos estos productos tienen que estar en la mesa y de negociación, e indefectiblemente deberíamos tener un resultado positivo, pero a cambio tenemos que saber que tenemos que darle algo a Europa. Y ese es el mayor problema que hoy tiene el Mercosur. Y cuando se habla, Gustavo, de darle algo, además de lo escrito en los acuerdos, ¿no? Rebaja de aranceles que el Mercosur eventualmente se pueda comprometer, ¿cómo se puede hacer con lo que no está escrito? Es decir, con las barreras que hoy se le imponen a la importación de productos, con la supuesta justificación de defendamos la industria nacional, cuando se sabe que no es así, sino que es para arreglar una cuestión de cuenta corriente o evitar fuga de divisas. ¿Están dadas las condiciones como para sentarse en una mesa a discutir seriamente con la Unión Europea sobre la posibilidad de que finalmente se firme un acuerdo? Acá hay un concepto que tocás, Cristian, que es clave. ¿Para qué existen los acuerdos? ¿Para qué se hacen acuerdos entre países? Básicamente para dar seguridad jurídica. Esto significa que las reglas de juego del comercio y de las inversiones se fijan a largo plazo. Y esto es lo que buscan los europeos. Lo que quieren que el Mercosur ponga por escrito y lo firmen sus presidentes, qué condiciones jurídicas le van a dar para el ingreso de sus productos, de sus servicios y de sus inversiones. Porque lo que se viene detrás de esto, si somos inteligentes en la negociación, es una ola inversora muy importante de Europa. Hoy Europa no puede producir más alimentos. Fíjense las crisis que tienen. No puede producir más, no tiene más espacio y además el sistema de producción es ineficiente. Naturalmente Brasil y Argentina, como ustedes dijeron, reserva mundial alimenticia, son los países depositarios de esas inversiones. Ahora bien, lo que tenemos que estar pensando y convencidos es que firmamos el acuerdo, hay que respetarlo. ¿Vos creés que en el Mercosur todavía no están dadas las condiciones como para formalizar una estructura jurídica, ¿no?, de largo aliento? El Mercosur hoy está en un sistema, en una situación de inacción, de mucha inercia, con 4 socios que tienen objetivos dispares. Uruguay con una vocación exportadora, de crecimiento,
con algunas políticas internas ahora de ajustes en algunos sectores, de mayor recaudación del Estado, etc. También vocación negociadora bilateral, ¿no? Con una vocación negociadora bilateral estilo Chile, pero también mucha gente dice que el Mercosur negocia mal, que no sabe negociar, que hay que copiar a Chile. En la práctica eso es imposible. Las dimensiones que tienen nuestras economías, la economía de escala que tenemos, hace que los demás países tengan temor a sentarse a negociar con el Mercosur. Y esto es algo imposible de quitar de la mesa. Es mucho más fácil discutir con Chile, que tiene una economía más reducida, con pocos sectores sensibles que tiene que proteger, 2 o 3 sectores. El Mercosur tiene mucho más sectores que tratar de proteger para industrializar sus economías. Entonces me parece que el planteo del Mercosur es, para poder seguir existiendo, tiene que seguir negociando con Europa y con otros países. Si deja de negociar, el Mercosur muy probablemente se termine rompiendo. Pero por otro lado, el Mercosur selló acuerdos, ¿no? Selló acuerdos con, Israel, ¿no? Selló acuerdos de preferencias arancelarias con India. ¿Tenés idea qué tanto se aprovechan esos acuerdos? Esos son acuerdos parciales. Cuando uno ve la lista de productos y de reducciones de aranceles de importación, en la India el sector agropecuario está excluido, agroindustrial está excluido. Entonces son 30, 40, 50 productos sobre un universo de más de 9.000 productos. En la práctica son muy parciales, muy reducidos y no afectan a ningún sector sensible. Entonces, con esos países se puede firmar. Ahora, Europa no quiere ese acuerdo. Europa quiere un acuerdo completo, en donde esté desde los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual, el reconocimiento de la propiedad intelectual en los distintos campos, que a nosotros también nos afecta esas cuestiones, como son las dedicaciones geográficas, por ejemplo, o la propiedad intelectual de determinados productos como los agroquímicos, etcétera, que habría que reconocerlos y tener cierta derecho a exclusividad. Bueno, la contrapartida es el ingreso al mercado europeo de nuestros productos. Gustavo, vos hablabas que una de las consecuencias favorables que podría tener la firma de un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea sería la llegada de inversiones. ¿Cómo es este fenómeno que se está dando a nivel ya global, que países como China, los países de Medio Oriente, que están saliendo a hacer inversiones o buscando o comprar tierras o socios, ¿no? O socios, claro. Doy el capital de trabajo, se pone la tierra empiezo a trabajar, para abastecerse de alimentos. Claro, por ejemplo, los chinos tienen un proyecto con un Río Negro, capitales saudíes con van a entrar en el Chaco. ¿Qué puede hacer la Argentina para aprovechar esto, pero también para no verse perjudicada de alguna forma? Sí, acá está habiendo un efecto internacional vinculado con la suba de precios, la volatilidad de los precios internacionales que hoy se está discutiendo. El G20 lo va a discutir ahora en unos días, en París nuevamente. Y los fondos soberanos, que antes iban a la especulación financiera, a tratar de sacar mayor renta, están empezando a derivarse a la compra de tierras, básicamente. Entonces, fondos de Medio Oriente, fondos chinos, han adquirido tierras en África y ahora están haciendo algunos ensayos en América Latina para buscar y asegurarse materia prima. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando uno lee la noticia de Río Negro, parece que todos nos ponemos contentos. Yo quisiera ver el contenido del acuerdo, quisiera ver las condiciones que se le han fijado, la forma que van a producir, dónde va a quedar la renta de esa producción, qué tipo de tecnología se va a introducir. Todo ese tipo de condiciones tienen que ser básicas, porque si solamente vienen a obtener el beneficio que tienen nuestras tierras y nada más queda acá en el país, me parece que no son acuerdos beneficiosos. Entonces, creo que los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, tienen que ser cuidadosos a la hora de fomentar ese tipo de inversiones. No digo que haya que rechazarlas, pero sí darle un marco y tratar de favorecer que toda nuestra industria forme parte de ese tipo de acuerdo. Vamos a seguir hablando justamente de este tema de la industria, hacemos un pequeño corte, ya volvemos.